Hermanos, tengan muy buenos días. Hoy es un muy buen día para hablar de la palabra de Dios. Siguiendo nuestro estudio bíblico, hoy vamos a hablar de la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a empezar con una oración. Señor, abre mi entendimiento para comprender las Escrituras. Quita de mí la dureza del corazón y dame hambre de tu palabra. Que no la escuche como palabras de hombre, sino como lo que verdaderamente es, tu voz viva que transforma mi vida. Concédeme no solo oír, sino obedecer con fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La parábola del Hijo Pródigo se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. Detenemos el video y damos un par de minutos para que lo puedan leer. Ya habiendo leído la parábola del Hijo Pródigo, procedemos con nuestro estudio bíblico, titulado Un viaje profundo al corazón del Padre y la restauración del Hijo perdido. Esta parábola ha sido llamada por tres nombres: la parábola del Padre amoroso, la parábola de los dos hijos y la parábola de la restauración. Que nos sintamos identificados con alguno de ellos, según la circunstancia por la que estamos atravesando. El contexto de la parábola. En el, en el mismo capítulo 15, versículo 1 y 2, va a decir: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. A esta murmuración de los fariseos y escribas, Jesús responde con tres parábolas que están conectadas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Nosotros profundizaremos en la tercera, es el hijo perdido. El viaje del hijo menor. ¿Cómo comienza el viaje de este hijo menor? En el versículo 12 podemos ver: Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Este hijo menor pide los bienes que le corresponden, ¿no? Como si el padre estuviera muerto. Este hijo quería la bendición del padre, quería su dinero, pero no quería al padre, lo despreciaba. ¿Qué familiar suena esto? Una persona que quiere las bendiciones de su padre, pero lo desprecia a él. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Pasamos por una situación de prueba, donde pasamos alguna enfermedad, algún problema económico, algún problema que se escapa de nuestras manos, y nos acordamos de Dios y le pedimos a Dios su bendición. Pero cuando ya acabó el problema, cuando ya la tormenta desapareció, seguimos viviendo como siempre. Ya no nos acordamos que tenemos a nuestro Padre. Vivimos sin reglas, vivimos desafiándolo, vivimos pecando. ¿Cuántas veces nosotros somos como este hijo menor, que reniega del Padre, pero quiere su bendición? En el versículo 13 va a decir: No muchos días después, juntando, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada,
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros, tercos, que nos alejamos de Él. Y, y la historia siempre es la misma. Cuando alguien se aleja de Dios, la ruina está asegurada. El que te vaya todo mal está asegurado, porque cuando vivimos en desobediencia, alejándonos de la casa de Dios, ese es el resultado, hermanos, la ruina. Y el pecado hace eso, el pecado hace que nos alejemos más y más de Dios y nos denigra como personas. En el versículo 15 va a decir, en el versículo 14, perdón, y cuando ya hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, un judío, el cerdo para un judío es un animal impuro. Un judío jamás tocaría un cerdo. Y este hijo menor los apacentaba, los limpiaba, los cuidaba y ansiaba comer lo que los cerdos comían, pero nadie le daba. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos ensucia, nos mancha, nos quita la dignidad de hijos de Dios. Y somos nosotros los que lo buscamos al alejarnos del Padre. Pero hermanos, yo no sé en qué circunstancia estás tú. Yo no sé si tú estás viviendo hoy en gracia de Dios y estás en la casa del Señor. Yo no sé, hermano, si tú estás en camino a la perdición o si ya tocaste fondo y ya te estás revolcando con los cerdos. En la circunstancia que estés, hermano, vuelve en sí. El pecado es locura. En el versículo 17 va a decir, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermano, no necesitas estar revolcándote con los cerdos. No necesitas, hermano, estar en la circunstancia que estás. No es coincidencia que hoy estés escuchando esto. Dios te está llamando. Vuelve en sí y date cuenta que en la casa de tu Padre hay abundancia de pan. No necesitas perecer de hambre. Ese volver en sí es un proceso interior de arrepentimiento. Ese arrepentimiento que la Biblia nos habla. Esa palabra que es metanoia, que es cambio de dirección, que nos impulsa a hacer algo en la circunstancia en la que estamos. Y vamos a ver el cambio que tiene este hijo menor. Dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Hermanos, el arrepentimiento sincero no es solo darse cuenta
de la circunstancia en la que has llegado. El arrepentimiento sincero es un cambio de dirección en tu vida. Así como este hijo menor cambió de dirección en su vida, de estar revolcándose con los cerdos, dio media vuelta y tomó rumbo a la casa del Padre, así nosotros debemos arrepentirnos, hermanos, y no solo remordernos por nuestro pecado, sino arrepentirnos y ponernos en acción, levantarnos y caminar hasta la casa del Padre y reconocer que hemos fallado. Qué hermoso cuando dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Humillarnos ante Dios, hermanos. Pero algo sorprendente iba a ocurrir. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué hermoso esto. Este hijo menor está volviendo a la casa de su padre, y aun cuando está lejos, el padre lo ve. Dios jamás quita la mirada de ti. Aunque tú estés lejos de Él, Dios te está mirando. Dios está moviendo todo para que tú te arrepientas. Dios está esperando ansiosamente que tú, su hijo, vuelvas a su casa, como el Padre amoroso que es, como el Padre misericordioso que es. No dejó, o sea, no esperó a que su hijo se acercara. Él viéndolo de lejos, corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vino, sacad, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies. El padre no lo dejó terminar, porque recordemos que este hijo había dicho que le iba a decir que también ya no era digno de ser llamado su hijo y que lo haga con uno de sus jornaleros. Pero el padre no lo dejó terminar. El hijo volvió con unas expectativas, ¿no? Que me haga uno de sus trabajadores nada más. Pero el padre, todo lo contrario. El padre saca el mejor vestido y lo viste. Y le pone el anillo en su mano y calzado en sus pies. Le devuelve la dignidad de hijo. Lo abraza y le devuelve la dignidad de hijo, lo restaura públicamente. Es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros volvemos humillados a la casa del Padre, habiendo pasado por circunstancias inhumanas. Volvemos esperando un reclamo, ¿no? Un castigo, pero Dios es infinitamente misericordioso. Él nos coge en sus brazos y nos besa. Nos pone el mejor vestido, que es Cristo, nos reviste de Cristo. Nos da el anillo, que es la dignidad de hijo. Nos da su Santo Espíritu y nos pone calzados en nuestros pies. Nos devuelve esa identidad de hijos que habíamos perdido por alejarnos de Él.
Y, y también dice, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios hace una fiesta cuando nosotros volvemos. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay fiesta en los cielos. Es hermoso cuando dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Ciertamente estábamos muertos espiritualmente, y cuando hemos recibido el anillo, el vestido y el calzado de Dios, hemos revivido para vida eterna. Pero la historia, la parábola no acaba ahí. En el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo por, por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermanos, si bien todos hemos sido como este hijo menor, ¿cuántos de nosotros también hemos sido como este hijo mayor? Cuando hemos visto que un gran pecador se arrepiente, muchas veces en vez de alegrarnos, lo hemos criticado, ¿no? Y hemos dicho, ¿cuánto le durará su conversión a este hombre? ¿Se habrá arrepentido de verdad o solo estará fingiendo? Yo estoy seguro que vuelve a caer en un tiempo y lo despreciamos. ¿Cuántas veces somos como este hijo mayor? El versículo 29 dice, mas él respondiendo, dijo al padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro más gordo. Son puras palabras de desprecio. No puede ni siquiera llamarlo su hermano. Dice, cuando vino este, tu hijo, de una manera despectiva. Este hijo mayor no lo había desobedecido jamás y lo había servido por muchos años, esperando algo a cambio. ¿Cuántas veces no somos nosotros aquí que obedecemos, estamos creciendo en la fe, esforzándonos y esperamos algo a cambio? Como si fuera una obligación de Dios darnos algo a cambio por obedecerlo. Hermanos, Él es nuestro Padre. Nosotros debemos obedecerlos no por interés, nosotros debemos obedecerle porque Él es nuestro Padre. Y Dios es un Dios de gracias, o sea, Dios te va a bendecir de todas maneras, pero no es el fin obedecerle para que me bendiga. Así como nosotros debemos obedecerle porque es nuestro Padre, Dios nos bendice porque es nuestro Padre, porque somos sus hijos. Pero este hijo mayor no había entendido esto. Él esperaba que el padre hiciera algo a cambio de su obediencia. Y cuando vio que aquel hijo menor no merecía que lo trataran así, se enojó mucho. Pero hermanos, siendo sinceros,
¿Alguno de nosotros puede llegar alguna vez a merecer algo del Señor? No, hermanos, jamás podremos comprar la salvación, jamás podremos comprar una gracia del Señor. El Señor nos da todo como un regalo. Nosotros no siendo merecedores de nada, Él nos lo da todo. En el versículo 31 le dice el Padre: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Padre dice algo muy cierto, que todas las cosas de Él son nuestras, pero es necesario hacer una fiesta y regocijarnos cuando un hermano nuestro, cuando un hermano pequeño nuestro resucita. Hermanos, cuando un hermano nuestro resucita y se arrepiente, deberíamos regocijarnos junto al Padre, porque este hermano estaba muerto y hoy ha resucitado. La pregunta queda abierta. No se sabe si este hijo mayor entró o no entró, pero la pregunta iba directa a los fariseos, ¿no? ¿Los fariseos entrarán al gozo del Padre o seguirán afuera enojados por la gracia? Hay tres personajes, tres corazones. El Padre, que representa a Dios, amoroso, paciente, compasivo, dispuesto a perdonar, gozoso al restaurar. No minimiza el pecado, pero no rechaza el arrepentimiento. El hijo menor, el pecador rebelde, el autosuficiente, derrochador, quebrantado, finalmente arrepentido, muestra que nadie cae tan bajo que no pueda volver. El hijo mayor, el religioso sin misericordia, obediente externamente, resentido interiormente, orgulloso, comparativo, incapaz de alegrarse por la gracia sobre otros. Hermano, yo no sé en qué circunstancia estás, pero lo que hoy has escuchado es palabra del Señor, que cambie tu corazón, que veas enfrentada tu manera de vivir, tu manera de actuar. Y hermano, si estás lejos de la casa del Padre, vuelve. Dios te espera, gozoso de restaurarte. Él no rechazará tu arrepentimiento. Y si estás en la casa del Padre, cuídate de la religiosidad. No seas como el hijo mayor, obediente externamente y resentido interiormente. Obedece con amor. Son 6 temas principales: la ruptura, el arrepentimiento, la gracia del Padre, la identidad restaurada, el peligro de la religiosidad y el gozo de la salvación. Las enseñanzas de hoy, para resumir. La primera enseñanza: para el que se alejó, siempre hay camino de regreso. No importa cuánto hayas malgastado, el Padre sigue recibiendo tu arrepentimiento. Para el creyente herido, Dios no solo perdona, también devuelve la dignidad, identidad y propósito. Para el religioso, hay que revisar el corazón. Puedes obedecer externamente,
y estar lleno de amargura. Para la iglesia debemos parecernos al Padre, recibir el arrepentimiento, acompañando en la restauración y celebrando la gracia. ¿Cuál de los dos hijos se parece más a ti? Y aún más, ¿aceptaré el corazón del Padre? Que Dios, Señor y dador de toda gracia, te bendiga y que tu corazón sea transformado y seas cada día como el corazón del Padre. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.